a los pies del Señor. Ese es el tema inicial con el que vamos a trabajar, a los pies del Señor. ¿A qué nos referimos cuando cantamos hermosas canciones y decimos, yo quiero enamorarme más de ti, yo quiero amarte? ¿Sí se acuerdan de esa canción? Y al final dice, como un perfume a tus pies. ¿Y será que ese perfume a los pies del Señor está ahí colocadito? No, ¿verdad? La historia nos cuenta que lo que hizo la mujer fue quebrarlo a los pies del Señor. Así que un perfume huele delicioso, pero está quebrado. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo, al finalizar el día de mañana, seamos un perfume con un olor fragante, pero quebradas, desbordadas a los pies del Señor. Amén. Y para eso vinimos, ¿verdad? Sé que muchas han tenido algún inconveniente antes de venir. Siempre se presenta algo, ¿cierto? A última hora algo pasa. Y el enemigo de nuestra alma no quiere que nosotros disfrutemos este tiempo. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien tome su lugar. Soberano Dios, a ti damos todo el honor y toda la gloria. Queremos, Dios, rendirnos delante de ti. Que nada nos distraiga, Señor. Que nada nos robe el privilegio de estar a tus pies, Señor. Que aún la voz de los niños sea una adoración a ti, Señor, en esta noche. Que podamos disfrutar el privilegio de tener esas criaturitas en medio nuestro. Porque son herencia de Jehová y un regalo que nos has dado, Señor. Padre, delante de ti estamos. Y en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, desautorizamos toda obra del enemigo, todo aquello que el enemigo ha querido traer para distorsionar tu palabra, para quitarnos la paz, para quitar el gozo de nuestro corazón, para robarnos tu palabra. Lo declaramos sin poder, sin autoridad. Te recordamos, Satanás, que no tienes poder sobre nosotros, que tú has sido vencido. Dios te venció y nos ha dado toda autoridad en Cristo Jesús. Y por eso en tu nombre, Jesús, hablamos tu palabra y la hablamos con la libertad con la que tú nos has hecho libres. Muchas gracias, soberano Dios. Amén. Teniendo en cuenta que un perfume debe ser quebrado para que ese olor salga, así como en su momento lo hizo esa mujer a los pies del Señor que él ungió. ¿Qué es eso de un perfume? ¿Qué es eso de estar a los pies del Señor? Hagamos un recorrido por el texto bíblico. Espero que tengan la buena costumbre de traer Biblias, de traer libreta y tomar apuntes, porque seguramente no vas a digerir todo enseguida. Pero si tomas nota, cuando estés en tu tiempo a solas esta semana, vas a retroalimentarte muy bien. En primer lugar, te invito a ir al Salmo 110, Salmo 110, versículo 1. Dice el texto: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo es una profecía mesiánica que se cumplió en Cristo Jesús. Tan pronto Cristo Jesús murió y resucitó y fue sentado a la diestra del Padre, este salmo se cumplió. Y gracias a Dios que se cumplió este salmo, tú y yo que estamos en Cristo Jesús, cuando el Padre que está en su trono mira a la diestra, mira al Señor Jesús, te está mirando a ti y me está mirando a mí. Amén. O sea, ¿qué está mirando el Señor hoy? Nos está mirando a nosotras. Y el Señor sujetó todas las cosas al señorío de Cristo. Por eso, 1 Corintios 15, 27, nos dice que Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. La garantía de que todo está en sujeción bajo los pies del Señor es la resurrección. Gracias a que Cristo Jesús resucitó, tú y yo tenemos salvación. Entonces, a los pies del Señor, una de las primeras cosas que podemos encontrar es salvación.
Y una salvación que no nos ganamos por nuestra linda carita. Una salvación que a Cristo Jesús le costó todo. No una parte, le costó todo. Igual que ese perfume fue quebrado para ungir los pies del Señor, que costó todo lo que había en ese frasquito. Una de las cosas que Dios quiere de ti y de mí es todo. Todo. No nos dice, Dori, yo quiero de ti tus emociones, tus sentimientos. No, Dori, yo lo quiero todo, porque yo lo di todo. En segundo lugar, cuando estamos rendidas a los pies de Cristo Jesús, en eso todo que Dios nos dio la victoria. Amén. Por eso dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y tú y yo en nuestra carne no podemos vencer las huestes espirituales de maldad. Por eso en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús lo podemos hacer. Porque primero sometió todo al señorío de Cristo Jesús y luego nos los dio a nosotras. Amén, se lo dio a la iglesia y nosotras como parte de la iglesia hemos recibido esa victoria. Por eso necesitamos tú y yo estar rendidas a los pies del Señor. Amén. Necesitamos estar rendidas, necesitamos desbordarnos en Él. Observemos lo que dice 1 Corintios 15. Dice, gracias a Dios que nos da, ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor. ¿Por medio de quién? Le costó todo. Está en Cristo Jesús. Se hizo real la promesa, nos dio la salvación y ahora nos dice que nos da, ¿qué? La victoria. Por medio de, y tú y yo estamos escondidas en Cristo, en Dios. Si tú estás fuera de esa cobertura, esa victoria no te pertenece. Pero si tú estás escondida en Cristo, en Dios, ya Él obtuvo la victoria y Él te la cede. Para que tú también andes en la victoria y en la libertad con la que Él te ha hecho libre. Amén. En segundo lugar, aparte de la salvación, somos transformadas. ¿Somos qué? Transformadas, independientemente de la condición en la que nos encontremos. Hasta ahora no he escuchado un testimonio realmente de alguna persona que me diga, yo llegué a los pies del Señor, no tenía nada, no estaba enfermo de nada, decidí aceptar al Señor. Hasta ahora no he encontrado un testimonio que me diga de esa manera. Siempre llegan, o la gran mayoría de las veces llegan, me ha pasado algo, aún naciendo en hogares cristianos, hay cosas que nos incomodan y decimos, ¿será que yo sí necesito del Señor? Yo soy hija de pastor, tengo ese privilegio de ser hija de pastor y en este momento ser pastora. Y en una ocasión le preguntaba a mi papá eso. Yo nací en la iglesia, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho esto o aquello. Pero un día entendí que para ser salva debía arrepentirme de mi vieja pasada manera de vivir. Y vas a decir, ¿cuál vieja pasada manera de vivir si estabas en la casa cristiana, pastores? Y sí, nacimos bajo condenación, bajo pecado, y yo tengo que renunciar a ese pecado. Y al renunciar y aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, entonces mi vida fue transformada. En el capítulo 8 del libro de Lucas, voy a parafrasearles algunas cosas porque el tiempo no nos va a dar para estudiar a profundidad. Pero este capítulo nos relata la vida de un endemoniado gadareno que tuvo una transformación inmediata. No hizo escuela dominical, no hizo clases bautismales, no hizo nada. No hizo ningún tipo de discipulado, pero tuvo su mejor encuentro. Y tuvo su mejor encuentro a los pies de Jesús.
Amén. Tuvo el mejor maestro de maestros. Cuando pasó lo que pasó con él, que encontró a Jesús, que el Señor dio una palabra y fue libre, todos los que estaban alrededor tuvieron ¿qué? Miedo. Es decir, que cuando tú y yo somos transformados, es evidente. Algo pasa desde nuestro interior y se refleja en nuestro exterior. Y las que están casadas y se convirtieron en el camino, ya estando casadas, los esposos les dicen, bueno, mija, ¿y a ti qué te pasa? Ya no peleas como antes. Ya te sientes como más calmadita, ¿ves? Desde que te metiste a esa religión, ya estás como diferente. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí, nos ha pasado, sí ha pasado esa situación. Aún nuestros padres nos dicen, ya no eres tan grosera, ya se puede hablar contigo. Esos detalles de cambio se dan porque al llegar al secreto con el Señor, somos transformadas. Y hay una transformación que viene de dentro hacia afuera. Si hacemos la transformación a la inversa, de afuera hacia adentro, eso es sencillamente imposible. Porque no es con nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. No es a nuestra manera, sino a su manera. Por eso necesitamos ser mujeres dependientes del secreto del Señor. Necesitamos ser mujeres dependientes del altar y del reposo del Señor, reconociendo nuestra necesidad de ser transformadas, de ser salvas, de tener la victoria en Cristo Jesús. Encontramos otro capítulo que nos habla de una transformación instantánea prácticamente, donde le cambian sus motivos, donde le cambian la visión, donde cambian todos sus proyectos. Si a ti y a mí nos dicen hoy, necesitamos que hagas un trabajo diferente al que vienes haciendo, nosotros lo pensamos, lo analizamos. ¿Cómo voy yo ahí? Preguntan algunos. ¿Qué voy a ganar? ¿Cuánto provecho financiero le saco? A este personaje no le dio tiempo de preguntar nada. Este personaje salió con hambre y sed de justicia por su propia cuenta. Y estoy hablando de Saulo de Tarso. Él salió con una carta en la mano para ir a destruir a todos los cristianos. No debe quedar ninguno vivo. Pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro que transformó su vida. Tuvo un encuentro que él no buscó, pero que sí encontró porque ya el Señor estaba atento a su corazón. Encontramos un hombre que tuvo que reconocer que a pesar de tener todo lo que tenía en su vida, al final termina diciendo, lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas tú y yo hoy tenemos en nuestra mano y que nos da fresquito? Soy profesional en tal área, me va bien en mi hogar, mis hijos me aman, tengo todo lo que he deseado y se nos va así como subiendo un poquito el ego. Nos ha pasado. A este hombre le pasó. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, le pasó lo mismo que te pasó a ti y me pasó a mí. Reconocimos la necesidad de que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y ya dejamos nuestra manera pasada de vivir. Y nos costó soltarnos de algunos detallitos de nuestra vida. Pero como estábamos rendidas y cada día nos debemos rendir más a los pies del Señor, en Él tenemos la victoria. En Él tenemos la fuerza y Él nos da la capacidad para poderlo hacer. Entonces, mis hermosas, cuando estamos rendidas al Señor, a sus pies, somos transformadas. Piensa por un momento, ¿qué área de tu vida hasta este día, desde el día que recibiste al Señor, has visto una transformación? Y piensa en cuál ha sido difícil soltársela al Señor.
Piensa un momentito en ello y toma notas. Señor, yo quiero que vayas haciendo una transformación en esta área de mi vida. En tercer lugar, cuando nos acercamos a los pies del Señor, somos perdonadas y somos encaminadas, tal como lo pudo experimentar David. David conoció al Señor detrás de la majada. Era un niño cuando conoció al Señor. Pudo disfrutar muchas cosas. Pudo ver al Señor darle fuerza para vencer leones, para vencer osos. Pero ese mismo David que vemos fuerte, ese mismo David que vemos que venció a Goliat, ese mismo David que vemos haciendo grandes proezas, también lo vemos en situaciones de riesgo. Y también lo vemos con dolor en su corazón. También lo vemos con quebrantos, necesitados del Señor. Así que no es por lo que hayamos hecho o porque tanto conocemos al Señor. Es algo de día a día, donde necesitamos estar en el secreto del Señor. En el Salmo 32, David expresa muchas cosas, entre ellas reconoce su pecado. En el secreto del Señor, a los pies del Señor, David reconoce las consecuencias que este pecado ha traído a su vida. Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche fue sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Así que no fue algo facilito lo que pasó. Desde el momento en que David peca hasta el momento en que David se arrepiente, pasa un año para que David sea confrontado. El hombre de Dios, el hombre que tiene conocimiento, el hombre que dirigía la nación, en un momento en el que se sintió seguro, hizo muchas cosas a su manera, sin la guía del Señor. ¿Cuántas veces tú y yo, princesas, hemos hecho lo mismo? Teniendo el conocimiento, teniendo la verdad de la palabra, escuchando la palabra tiempo tras tiempo tras tiempo, tomamos decisiones lejos del secreto. A David le costó, David lo sintió y David tuvo un día que reconocer. Cuando el profeta llega y le dice, David, te quiero contar una historia, rey. Un hombre rico quiso hacer un banquete y fue a la casa de un hombre pobre y le cogió la única ovejita que tenía, la sacrificó, hizo su banquete. Como rey, él dijo, eso no puede ser así. Lo primero que dijo fue, ese hombre debe morir. Él estaba dando una sentencia de muerte sobre ese hombre del que el profeta le hablaba. Y enseguida el profeta le dijo, David, ese hombre eres tú. Y ahí se le acabó el argumento. Él dijo, no pasó nada. Pequé y el Señor no se dio cuenta. Su misericordia fue extendida. El Señor le permitió a David tomar el tiempo para arrepentirse. Pero como el Señor sabe que para ti y para mí eso es difícil y que solas no podemos, entonces el Señor nos atrae con cuerdas de amor. Nos hace reconocer la situación que estamos, nos confronta con nuestro pecado para que tú y yo tomemos una decisión de cambio. Y eso pasa en el secreto, eso pasa en el altar, eso pasa a los pies del Señor. Eso no pasa por venir a la iglesia cada 8 días o cada vez que hay servicio, porque nos convertimos en religiosos y hacemos muchas cosas bonitas, pero con el corazón vacío. Y David sentía ese vacío de su corazón. Y escribe, cuando callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero tomó una decisión. Y hay que resaltarle la valentía. Él dijo, confesaré a Jehová mi pecado. No le colocó etiquetas al pecado. Señor, tú sabes que yo soy débil.
Y entonces pasó lo que pasó, ¿no? Le dijo, Señor, pequé. Y yo necesito ser restaurado. Tú y yo muchas veces pecamos por omisión, otras veces muy conscientemente, y la pasamos por alto. Y creemos que como nosotros la pasamos por alto, Dios también la está pasando por alto. Pero llegan días como hoy en los que Dios dice, mira, mi misericordia es tan grande y mi amor tan amplio que yo no quiero que continúes así. Por eso te permito llegar a mis pies y reconocer tu condición y tomar una decisión. Amén. Y es tiempo de decisiones en el secreto con el Señor. Es tiempo de fijar nuestros ojos en Él. Es tiempo de permitirle al Señor que nos guíe por el camino por donde debemos andar. En cuarto lugar, cuando tú y yo estamos en el secreto del Señor, nos convertimos en referentes. Seguramente tendrás alguna vecina que te dice, oye amiga, yo necesito que me dejes un consejo. O algún compañero del trabajo. Aunque no lo creas, la palabra de Dios dice que tú y yo somos carta abierta leídas por todos. La pregunta es, ¿qué están leyendo los demás? Cuando yo paso al supermercado, cuando voy a la Olímpica, cuando voy a la plaza, ¿qué están leyendo los que me están viendo? Si están viendo a una hija de Dios restaurada, renovada del secreto del altar, o están viendo una hija de Dios que a veces le presta la lengüita a quien no tiene que prestársela y ahora está en chisme y en murmuración y en el barrio saben que es la que más habla. ¿Qué ven los demás en nosotras? O están viendo una hija de Dios que en vez de sonreír está triste y depresiva. Cuando ven que es una hija de Dios que a pesar de las circunstancias difíciles se mantiene firme porque no se mantiene en sus fuerzas sino en el Señor, se convierte en un referente. Y tú y yo somos referentes para este lugar. Tú y yo somos referentes para nuestra familia. Tú y yo debemos ser las primeras personas a las que las personas no convertidas deben acudir por un buen consejo. Porque ven en ti y ven en mí a Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Cuando el Señor Dios Padre mira al Hijo, ¿a quién ve? A nosotras. Que vean lo mejor de Jesús en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro comportar, en nuestro reposo. El profeta Ezequiel se convirtió en referente para la nación. En los tiempos bíblicos el Espíritu de Dios no había descendido, el Señor Jesucristo no había muerto y resucitado, por lo tanto el Espíritu de Dios se paseaba de tiempo en tiempo a través de los profetas. Y el pueblo sabía que Ezequiel era un profeta de Dios y cada vez que necesitaban algo, corrían donde Ezequiel. Porque él, ser profeta, tiene la voz de Dios. Ahora no estamos en los tiempos bíblicos, ya Cristo Jesús vino, murió y resucitó y el Espíritu de Dios no está en cualquier persona, ni por ahí guardadito. Vive en ti, porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tú debes ser un referente, porque lo que más guarda el valor que tú tienes es el Espíritu Santo. Porque toditas somos vasijas de barro en manos del alfarero, pero guardamos un peso fuerte, un valor enorme, que es el Espíritu Santo, y tú y yo debemos ser referentes. Cuando tú y yo estamos en el secreto a los pies del Señor Jesús, nos identificamos con Cristo Jesús en su sufrimiento. Y nos duele lo que al Señor le duele. Y entiendo que ya al Señor no le agrada que yo esté diciendo mentiras. Y yo empiezo a dejar de decir mentiras. Y empiezo a dejar de hacer las cosas que muchas veces traían satisfacción a mí, pero dolor al corazón del Señor. Y como ya no vivo para mí, sino que vivo para aquel que lo dio todo por mí, entonces tomo decisiones. Y esas decisiones solo las puedo tomar a sus pies.
Esas decisiones no las puedo tomar ni a mi manera, ni por lo que he estudiado, ni por lo que conozco. Esas decisiones las debo tomar en el secreto, donde le tengo que decir: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, y quiero vivir para ti. Y quiero hacer lo que a ti te agrada. Y quiero ser un referente. Y quiero que tú veas, Señor, que aunque lucho en mis fuerzas, soy dependiente y necesito de tu Espíritu Santo cada día. Porque somos mujeres dependientes del altar. Y en el momento que te sientas que eres fuerte, revísate. No te engañes. No te engañes. No nos engañemos. Porque nuestra fortaleza está en Él, no en nosotras. Nuestra fortaleza viene de Él. Y es Él el que quiere conquistar cada día nuestro corazón. Cuando estamos rendidos a los pies del Señor, hay algo hermoso que pasa, y es que el Señor nos invita a ser parte de su familia. Qué privilegio ser parte de la familia del Señor, ¿o no? Amén. Cuando Jesús estaba, dáselo fuerte al Señor. Cuando Jesús estaba rodeado de los discípulos y una serie de personas, en Marcos capítulo 3, versículo 34, dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En ese momento le dijeron: Jesús, tu mamá te busca. Y el Señor estaba sentado y muchos estaban a sus pies. Y la respuesta del Señor fue: todo aquel que hace, ¿la qué? La voluntad de Dios. Y tú y yo estamos para hacer su voluntad, ¿cierto? Entonces tú y yo somos parte de esos hijos e hijas de Dios. No en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Amén. Cuando estamos en el secreto, descubrimos la realidad de nuestro corazón. Y nos damos cuenta si estamos siguiendo tradiciones o si estamos construyendo una relación con el Señor. ¿Cuántas veces hemos venido día tras día, mes tras mes, año tras año a la iglesia y salimos por estas puertas muchas veces igual y otras peor? Y tratamos de avivar el fuego de Dios en nuestra casa y nos cuesta ser devocional. Y nos cuesta tener una vida dedicada y rendida al Señor. Eso está pasando cada vez que tú y yo vivimos por una tradición. Me enseñaron a ir los domingos a la iglesia, yo voy los domingos a la iglesia, no pasa nada. Me enseñaron a orar por los alimentos, Señor, bendice estos alimentos, amén. Pero cuando tú tienes una relación, lo que más disfrutas es estar en el secreto con el Señor. Lo que más disfrutas es verle actuar en tu día a día, mientras lavas el baño, mientras cocinas, mientras estás trabajando, mientras estás en la oficina. Cada momento Dios tiene algo que hablarte, algo que decirte, algo como llamar tu atención. Pero eso surge en medio de una relación, en medio de un conocerle. Pasas por la casa de una vecina todos los días: hola vecina, buenos días, y sigues. Hola vecina, buenos días, y sigues. Y llevas años viviendo por la misma cuadra. ¿Y cómo se llama tu vecina? Ni idea. Pero mi mamá me dijo que yo tenía que pasar y ser educada y saludaba: buenos días vecina, buenos días. Y a veces llegamos al Señor: buenos días Señor, ¿cómo amaneciste, Padre? Bueno, me voy a trabajar, hablamos más tarde. Señor, hablamos en la noche porque me cogió el tiempo y tengo que ir a trabajar. ¿Será eso una relación? No lo es. Pero cuando tienes, en el caso de la vecina, hablas con la vecina y vecina, tienes, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Tienes comida? ¿No tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Empiezas a construir lazos de amistad. Y cuando pasas, no pasa solamente: adiós vecina, sino que le dices: hola vecina, ¿cómo estás? Y te echan la paradita y te quedas un ratico. Y cuéntame, los muchachos, y cómo van, y cómo, ¿sí o no? Porque hay una relación.
Entonces, cuando tú tienes una relación con el Señor, tú vas al secreto del Señor y le dices, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué tiene tu palabra para mí? Señor, ¿sabes? Este versículo que me diste hoy me ha llamado mucho la atención. Yo quiero meditar en este versículo durante todo el día. Y empiezas a ahondar en tu relación con el Señor. Y todo el que se acerca a Dios sale transformado, sale diferente. Y ya vas a dejar de hacer lo que tú hacías a tu manera y empiezas a hacer lo que al Padre le agrada. Y saben, a los pies del Señor, tú y yo somos defendidas y somos afirmadas, así como lo fue María. Marta y María, dos hermanas hermosas, una peleando y la otra disfrutando. Señor, mírala, ella ahí sentadita, lo más de chévere. Y a veces nos encontramos nosotras en el mismo asunto. Señor, tú lo bendices a él más que a mí y vamos a la misma iglesia y escuchamos la misma palabra. Y sin darnos cuenta estamos tomando el papel de María, de Marta, afanada y turbada, cansada, agotada, teniendo la disponibilidad de estar a los pies del Maestro y disfrutarlo como María, nos quejamos. ¿Saben? En el contexto judío no había lugar para una mujer como discípula. Y Dios rompe con ese esquema y con ese paradigma. Jesús rompe con ese criterio y le permite a las mujeres ser seguidoras de Cristo Jesús. Les permite a las mujeres ser restauradas. Les permite a las mujeres ser parte de las que sustentaban y sostenían el ministerio de Jesús. No eran los hombres, eran las mujeres. Mujeres como tú y como yo, que decidieron en ese momento seguir al Maestro y estar a los pies del Señor. En ese momento, el Señor le dice a Marta, 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 afanada y turbada. Marta, tu actitud es comprensible. Es verdad que tienes muchas cosas que hacer, pero sabes, Marta, tu prioridad es incorrecta. ¿Cuántas de nosotras estamos como Marta aquí esta noche? Con una actitud comprensible. Aplica, pero no justifica. Pero le dice a María, María ha escogido la mejor parte. Una sola cosa es necesaria. Y en ese momento lo que era necesario era escuchar la voz de Jesús a sus pies, rendidas en el secreto del Señor. Recibir una enseñanza directa de Jesús. ¿Cuántas veces, princesa, Dios ha tocado tu corazón y sientes ese anhelo de dejar lo que estás haciendo e irte a orar? Algunas veces lo has logrado y otras dices, uy no, pero es que si me pongo a orar ahora, media hora, 15 minutos, voy a llegar tarde, voy a hacer otra cosa. O no me va a alcanzar el tiempo para hacer el aseo de la casa. Cuando eso es algo que haces diariamente y repetitivo y tiene el mismo efecto, al día siguiente amanece sucia la casa y hay que volver a hacer aseo. Día tras día tras día. A diferencia que el hacer algo diario y constante en el Señor trae vida. Y lo que aprendiste hoy te sirve para hoy, pero mañana hay un banquete especial esperándote para el día de mañana, porque nuevas son sus misericordias cada día. Amén. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotras hoy. Hemos hablado de 8 cosas que encontramos a los pies de Jesús. Salvación, victoria, descubrimos la realidad del corazón, si hay una tradición, si hay una religiosidad o hay una relación, si somos fieles al Señor en confesar nuestro pecado para ser encaminadas y perdonadas, pero también nos hace parte de su familia, nos identifica con Él en su sufrimiento y nos dice también que en Él, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo y a pesar de que las tribulaciones son ciertas, Él nos da el poder para poderlas soportar y no nos da algo más allá que no podamos soportar.
Amén. Él es el que nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y como yo he vencido, todas las cosas están sujetas bajo mis pies. Y si tú estás escondida en Cristo, en Dios, entonces todas las cosas están sujetas también para ti. Y tú tienes la autoridad en el Señor. No en ti ni a tu manera, sino en el Señor. Amén. Y es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros en estos días. Solamente rendidas a sus pies, solamente en el secreto, solamente quebrantadas, así como ese perfume quebrantado que sacó todo su aroma. El Señor quiere quebrantarnos a nosotras. No solamente quebrantarnos, quiere pulverizarnos. ¿Cuántas en la casa tienen un pocillito, ese pocillito especial que es tan bueno y está medio estilladito en un punto, pero todavía le cabe el café? Sean honestas, ¿cuántas tienen un pocillito así? ¿Cierto que sí? Ese es el pocillito especial del café. Y nadie me lo toque. Y tomo con cuidado aunque tiene una grieta. Pero todavía le quedan 2 deditos de café, le caben. Entonces ahí lo tomamos. ¿Sabes? Muchas de nosotras estamos como ese pocillito. Estamos quebraditas, pero todavía podemos hacer algo. Pero Dios no nos quiere así. Dios nos quiere quebrantadas y nos quiere moldear y hacer de nuevo. Para que no solamente nos quepan 2 deditos de su gracia, sino que rebosemos de su gracia. Y eso lo logramos a sus pies. Te invito a que te coloques de pie y ahí pienses por un momento: Señor, ¿realmente cómo estoy a tus pies? Reconozco que he sido perdonada, que he sido quebrantada. Reconozco que te necesito, Señor. Pero también reconozco que hay algunos pecados, Señor, que yo no he confesado. Algunas cosas que yo sé que debo dejar de hacer. Murmuración, chisme, contienda, divisiones, Señor, que no me permiten disfrutarte a plenitud. Tal vez algún vecino, amigo o familia me quiere de referente, pero el testimonio que ve en mí no es el mejor, Señor. Por eso yo necesito ser quebrantada. No tener esa quebradita en la punta del pocillo. Y como todavía me cabe algo, lo disfruto. No, así no nos quieres, Señor. Nos quieres totalmente rendidas, moldeadas, Señor. La cualidad del barro es que es sucio, que es moldeable, pero en las manos del mejor alfarero, Señor, tú vas a sacar lo mejor de nosotras y nos vas a hacer de nuevo, Señor. Y solamente lo haces cuando estamos a tus pies, Señor. Es a tus pies donde logramos intimar, donde nuestro corazón, Señor, es sometido a una cirugía abierta. Y tú miras qué es lo que está mal y nos conquistas, Señor, y nos atraes a ti, Señor, porque quieres lo mejor. Señor, gracias por tu fidelidad para nuestra vida, Señor. Gracias porque en ti somos amadas, somos perdonadas, somos afirmadas, somos referente, somos parte de tu familia. Somos mujeres que decidimos tener un corazón, Señor, transformados para hacer lo que al Padre le agrada, Señor. Danos el valor para vencer. Danos el valor para ser fiel. Danos el valor, Señor, para reconocer nuestra necesidad de ti. Soltar lo que debemos soltar y agarrarnos de tu mano, Señor. Danos el valor, Señor, de disfrutarte como María y escoger la mejor parte que no será quitada, Señor. Danos el valor de gozarnos en tu palabra y en tu verdad. Y que los demás, cuando nos miren, te miren a ti, Jesús. Porque todo el que se acerca a ti es transformado, es edificado, es vivificado por tu palabra. Ministra nuestros corazones, Señor. Padre, que mientras nuestra cabecita reposa sobre la cama al dormir, tú traigas esta palabra y nos podamos examinar y podamos tomar decisiones. Gracias porque no duerme el que nos cuida y aún durante la noche nos habla, Señor. Habla nuestros corazones, prepáranos para mañana, Señor. Estamos anhelantes y sedientas de ti, Señor.
Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu cuidado, mi Rey. Gracias por estar en medio nuestro. Gracias por fijar tus ojos sobre nosotras, Señor. Te bendecimos, te honramos y damos todo el honor a ti, Jesús. Tuya la gloria, tuya el poder, Jesús. Y estamos delante de ti pidiendo, Dios, que nos llenes. Padre, que limpies por amor de tu nombre y por tu misericordia desde nuestro interior hasta nuestro exterior, y sea evidente que estamos a los pies del Maestro. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, soberano Dios. Amén.